pero también espero que hayan trabajado y que por favor estén leyendo el normativo, porque en el normativo ustedes también, para pasar este curso, ustedes tienen que designar de una vez a la persona que servirá de asesora de su tesis, ¿verdad? Ustedes van a tener que leer el normativo, van a tener que buscar un abogado que tenga más de 8 años de experiencia, que les mande su constancia de colegiado activo. Yo voy a necesitar para la próxima semana que ustedes también envíen copia de su DPI, porque todos los que hayan pasado su curso, pues automáticamente se van en la lista de aprobados para la unidad de tesis, y la unidad de tesis, pues de una vez les nombra a la persona que ustedes propusieron como asesor. Se recuerdan que este curso es 50% de la asistencia, ¿verdad? Casi todos la han cumplido, la mayoría, pero también la entrega del plan de investigación realizado de conformidad con el que se les envió como modelo de la unidad de tesis. El día domingo, hasta las 12 de la noche, va a estar abierto el sistema para que ustedes manden su plan de investigación hasta esta fase, hasta el método. ¿Se recuerdan que en la última clase estuvimos platicando de qué método es el que van a utilizar ustedes? O sea, van a tener que presentar su hipótesis, su planteamiento del problema, su marco teórico, que es vital, como les dije, ¿verdad? Su marco teórico, y van a tener que, conforme vamos con las presentaciones, ustedes me van a tener que presentar ese es su trabajo hasta el tema del método que van a utilizar. Yo me imagino que ahorita ya todos tienen que tener claro cuál es el método que se va a aplicar a la investigación que ustedes están realizando. Miren, yo les recomendaría, pues, si ustedes aceptan una recomendación, que utilicen el método deductivo, porque es el que todos hemos utilizado para hacer nuestros trabajos, que empezamos de lo general a lo particular, pero el que quiera hacer lo a la inversa, utilizando el método inductivo, pues está en completa libertad. Lo único que se le va a hacer un poquito más difícil el avanzar en el tema de la tesis. Pero eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Por favor, este fin de semana leen su normativo y presentan su trabajo, por favor, en un archivo de Word. Me lo van a mandar para que yo pueda hacer las anotaciones que considere pertinentes, y yo se las estaría regresando a ustedes, primeramente Dios, el miércoles siguiente, ¿verdad? Para que ustedes pues hagan las correcciones y ya tengamos por lo menos avanzado un 75% del trabajo que ustedes deberán entregar. Si no entregan ese trabajo, ustedes leerán el normativo y no aprueban el curso, y entonces pierden su punto de tesis porque se decreta el archivo de su punto de tesis. Entonces yo sí necesito, por favor, que todos le pongan la atención que se merece, ¿verdad? Para poder entrar de inmediato ustedes a trabajar su tesis, porque recuérdense que si no, prácticamente algunos, ¿verdad? Pierden su punto de tesis. El día de hoy, como se recordarán, estuvimos platicando de los métodos. Hablamos un poquito del método cuantitativo, del método cualitativo, del método sintético, del método analítico. Hablamos del método deductivo y del método inductivo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a escoger cuál es el método que más se adapta a sus necesidades. Estuvimos hablando y yo no tuve la oportunidad porque no nos dio tiempo de escuchar la justificación de la investigación de cada uno de ustedes. Se recordarán que dijimos que la justificación es cómo yo le vendo al lector. Ay, disculpen que estoy un poco afectada la garganta. ¿Cómo le vendo yo al lector mi idea? Entonces, ¿por qué es importante el tema que yo voy a trabajar?
¿Y por qué? Es que usted, lector, lo debe leer, ¿verdad? Y vimos que era muy importante al momento de justificar el tema tener la claridad que aporta de nuevo nuestra investigación. Recordémonos que en la unidad de tesis hay un sistema de estos modernos, ¿verdad? Que le pasan a cada documento, a cada tesis para ver si hay plagios. Si ustedes tienen más de 10 frases, párrafos o lo que sea que no tienen referencia, entonces les regresan su tesis por plagio. Y pues no sé si les certificarán los conducentes a uno, pero todo eso lo tienen que verificar ustedes y a su asesor le van a mandar el programa ese para que su asesor les pase el programa. Y si tienen más de 10, como les digo, citas que no hayan sido debidamente corroboradas y confrontadas, entonces el trabajo pues no lo aprueban. Entonces yo les sugiero por favor que seamos muy cautelosos en este tema. ¿Qué va a aportar de nuevo esta investigación? No podemos copiar otra investigación que ya está hecha, porque entonces nuestra investigación pues no va a aportar nada novedoso. ¿Se recuerdan cuando se les aprobó el punto? Estaba la novedad, la pertinencia, la vinculación jurídica, que eran elementos que también uno debía analizar al momento de aprobarles el tema. Entonces aquí uno de los importantes, y es el número 1 en el listado que estuvimos platicando la vez pasada, es qué aporta de nuevo esta investigación. Por ejemplo, yo he visto investigaciones que se basan en una que ya está iniciada y no porque la tomen como fundamento, esta investigación es copia o es plagio, ¿verdad? Sino que el investigador en el marco teórico, por eso es tan importante esto del marco teórico, va a tener que indicar qué autor define de tal forma el problema, qué autor lo define de otra, para que esto vaya dándole el plus de algo nuevo. ¿Qué voy a aportar yo de nuevo a esa investigación que ya estuvo realizada? Si estuvo pobremente realizada o si ahora hay otro elemento posterior que se pueda incluir y que el investigador, por el tiempo en que hizo la investigación, no lo vio. Como por ejemplo, les podría poner yo un ejemplo. Nosotros ahorita que estamos entrando a la justicia más ágil, ¿verdad? Porque vamos a utilizar el expediente judicial virtual. Ya en otros países, pues, se ríen de esto, que nosotros estemos empezando. Sin embargo, derivado de la pandemia, pues, se dio un avance en esto. Entonces, cualquier persona que pueda hablar de teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Ninguno de ustedes tiene un tema de teletrabajo, pero si alguien hablara de teletrabajo, sería muy importante que se analizara el tema del expediente judicial virtual, ¿verdad? Como una forma de innovación al sistema tecnológico que se está implementando en todas las instituciones del Estado. Entonces, con esto, pues ahí la persona que hablara del expediente judicial virtual estaría ampliando otra investigación que hubiese sido basada en el teletrabajo. Por ejemplo, eso es nada más para ponerles un ejemplo. Entonces, otro de lo importante que se debe tratar en este tema es cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará. ¿Cuáles son los beneficios que mi tesis va a aportar a la sociedad? Por ejemplo, los compañeros que están hablando de la creación de un delito que no existe. Por ejemplo, el delito que hablaba el compañero Tello, que es un delito novedoso, ¿verdad? Porque hasta ahorita estamos empezando a escuchar eso de suplantación de identidad en las redes, ¿verdad? Entonces, eso es nuevo. ¿Por qué? Porque no existe aquí en Guatemala una legislación que castigue esa conducta antijurídica punible, ¿verdad? Y culpable. Entonces,
allí este trabajo está aportando algo novedoso a la sociedad. El tercero es quiénes serán los beneficiarios y de qué forma o de qué modo. O sea, nuestra investigación debe ir dirigida, como hablábamos al principio del curso, ¿se recuerdan cuando vimos las variables? Las variables y los entes son las personas a las que van dirigidas. Por ejemplo, en el tema que yo les puse de ejemplo a ustedes del trabajo infantil, ¿a quién va dirigida esta investigación? Va dirigido a toda este grueso de población, ¿verdad? Que está comprendido dentro de los 0 años hasta los 14, que es cuando ya pueden contratar sus propios trabajos, pero con condiciones diferentes a las de un adulto, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes serán los beneficiarios? Pues en el tema que yo trabajé de adolescentes, al grupo de adolescentes infractores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba evidenciando que este grupo de delincuentes, adolescentes, pues si bien es cierto que cometieron el ilícito, también es cierto que hay garantías para los adultos que no la tienen los adolescentes o los niños, ¿verdad? Entonces, mi investigación concreta iba dirigido a este grupo de población. Si, por ejemplo, alguien de ustedes hubiera trabajado violencia contra la mujer, entonces su investigación va a ir dirigida a este grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a evidenciar quiénes son los que se van a beneficiar y de qué modo se van a parar beneficiando, ¿verdad? En el cuarto tenemos qué es lo que se prevé cambiar en la investigación. Si yo, por ejemplo, toquemos el tema de la compañera Vivian, ella está evidenciando un problema que es un problema que nosotros podemos observar, pero que muchas veces, si no estamos en el ámbito judicial, no podemos comprender. Entonces, ¿qué es lo que ella prevé cambiar con su investigación? Pues el sistema de elección a base de méritos, ¿verdad? O sea, ella tiene sus objetivos dirigidos a este tipo de población, que en todo caso seríamos los trabajadores judiciales o los que trabajamos en la justicia, pero también a la sociedad en sí, porque el hecho de que se elija jueces que no llenan los requisitos que establecen las leyes o que son nombrados a dedo, como decíamos nosotros antes, esto implica que van a tener que compromisos que pagar, ¿verdad? Y que van a tener que ser en determinado momento parciales. Y se recuerdan que una de las garantías de la justicia es la imparcialidad, ¿verdad? Ustedes recordarán aquel gran escándalo que se dio cuando estaba este proceso de selección de magistrados de todas aquellas personas que habían ido a un hospital de la zona 2, para no decir nombres, ¿verdad? Pero vamos viendo pues que es el tema que está tratando no es aplicable solo a nosotros los que administramos justicia, sino a toda la población, ¿verdad? Porque toda la población no ve la importancia o no dimensiona la importancia que tiene el tener jueces independientes, ¿verdad? Entonces, así podríamos ir analizando cada uno de los temas, pero vamos a circunscribirnos a de los que me recuerdo un poquito más los temas. Entonces, ¿cuál es su utilidad? ¿Para qué va a ser útil? Por ejemplo, en el caso del compañero que trabaja la simulación contractual, ¿para qué va a ser útil? Para evitar que se siga dando en la actualidad, pues, la famosa evasión de impuestos, ¿verdad? Que muchos, pues, la hemos hecho, porque yo también estoy en esa lista, pues. Entonces, muchos hemos colocado a los inmuebles valores menores de lo que realmente tienen, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues que la utilidad que él plantea es evitar pues que se siga dando esta evasión de impuestos. Luego tenemos en el 6, ¿ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos?
En el caso del compañero que habla del tema de adolescentes que están siendo vulnerados por las redes sociales, él está proponiendo un tema que va a ayudar a resolver un problema práctico, un problema que no sabemos nosotros como adultos cómo lo vamos a observar, cómo lo vamos a evitar. Miren, yo he recibido cantidad de cursos que nos da la SBET, ¿verdad? La Secretaría de Bienestar Social, y que nos dan todas las organizaciones de derechos humanos y nos cuentan, bueno, que la policía tiene tal sistema ahora, ¿verdad? Porque ahora es delicadísimo con el tema de la pornografía infantil. Si, por ejemplo, a ustedes les mandan una fotografía y ustedes abren la fotografía, en ese momentito se convierten ustedes en cómplices del delito. Por eso cuando les llegue una fotografía que ustedes no conocen, ni siquiera, o un link que ustedes desconocen, ni siquiera lo abran, porque la policía ahora ya tiene control de esto, porque tienen un aparato sofisticado que donó la Comunidad Europea, ¿verdad?, para poder controlar este tema. Pero, sin embargo, el delito pues se sigue cometiendo, ¿verdad? Aunque ahora se han dado cuenta que ha estado saliendo mucho más en las noticias que de unas casas por aquí, por Zacatepeques, que fueron a allanar, donde se sabía, de ahí había salido la señal a un celular, ¿verdad? Y rastrearon con el SIM y todo eso que hacen ahora, y localizaron esas viviendas donde había material de pornografía infantil, ¿verdad? Entonces, ¿nos va a ayudar a resolver algún problema práctico? Eso es lo que nuestra investigación tiene que ir dirigida a eso. ¿Por qué es significativo el problema de la investigación que yo estoy tratando? ¿Por qué debe dársele la importancia? ¿Por qué no debemos obviar, por ejemplo, que las personas sordas no están siendo atendidas debidamente por los entes de la administración de la justicia? Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros le hagamos ver a la población que este grupo de población que se encuentra en una situación más vulnerable que el resto de la población no está siendo atendida en la forma como ellos comprenden? Entonces, este es un problema que es significativo, que debemos realmente profundizar nosotros como ciudadanos, ¿verdad? No solo la compañera que lo va a trabajar el tema, sino que nosotros como ciudadanos debemos de tomar conciencia de todas estas situaciones que se dan, que estamos viendo, sobre todo nosotros que estamos en el sistema de administración de justicia, ¿verdad? Que vemos que se dan y que no, el Estado no está dando una efectiva respuesta, una tutela judicial efectiva a este grupo de población. Entonces, ¿por qué es significativo? En el 8 vimos porque permitirá llenar algún espacio de conocimiento que no se tiene, ¿verdad? Como por ejemplo la compañera que habla de la Corte de Constitucionalidad como un cuarto poder en Guatemala. ¿Hay algún espacio que no se tiene de conocimiento? ¿Hay algo que estamos viendo que se está dando, pero que no está encuadrado, no está de ninguna forma metido dentro de la ley, no está metido dentro de la jurisprudencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el 9 se podrán generalizar los resultados a principios mucho más amplios. ¿Será que se podrán generalizar los resultados que yo dé en mí? Porque se recuerdan que cuando ustedes terminan su trabajo, ustedes van a tener que hacer conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones y recomendaciones podrán ser generalizadas a algún tipo de información. Entonces, todo eso debemos nosotros
tomarlo en cuenta. En el 10 dice, puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría nueva. Pudiera ser que cualquiera de ustedes con su trabajo de tesis o esté creando una teoría nueva o va a apoyar una teoría nueva o va a ampliar una teoría que ya existe, como por ejemplo el compañero que está hablando de los medios de control telemático y su verificación. Él está proponiendo una ampliación de la teoría que ya existe la creación de ese control, pero no hay quien lo verifique, no hay un ente, no hay un órgano que estuviera formado, ¿qué les diré yo? Por jueces, por fiscales, por defensores públicos incluso, ¿verdad? Por tal vez el rector o el decano de la facultad de Derecho, ¿verdad? O sea, que se formara un órgano, o sea, sería importante, ¿verdad?, cómo se pudiera apoyar una teoría, crear una teoría, apoyar esta teoría que ya existe, pero a través de un sistema que efectivamente lleve la verificación de estos controles. Entonces, en el 11 tenemos cómo estudiar más adecuadamente a una población, a un fenómeno. Otra vez volviendo al tema de la compañera que está trabajando en las personas que no escuchan. Entonces, aquí ella está sugiriendo cómo estudiar más adecuadamente a este tipo de población que está siendo vulnerada en sus derechos porque no está siendo atendida con todas las garantías que establece la Constitución, el pacto de San José, ¿verdad?, la Convención Americana de Derechos Humanos, ni todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derechos de las personas que están privadas de libertad o que están sometidas a un proceso penal, ¿verdad? Porque ha de ser una cosa pues muy dura estar sometido a un proceso penal. Ya me imagino yo que ha de generar demasiado estrés, ¿verdad? Todavía con que se me estén vulnerando mis garantías y yo esté consciente de eso, pues ha de ser mucho peor, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues no tenemos una cultura como en otros países, ¿verdad? Culturas de denuncia. Por último, ¿qué se sabe de ese tema? Es importante, ¿verdad? Si yo justifico claramente mi trabajo, vamos a llegar a la conclusión qué se sabe de ese tema, qué estudios se han hecho en relación a él y desde qué perspectivas se ha abordado este tema. Entonces es importante, y yo ahorita les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que ustedes con sus propias palabras me convenzan de que el tema que están tratando es interesante, es novedoso, aporta algo nuevo, cuál es el beneficio, qué va a cambiar, qué prevé cambiar que se está haciendo incorrectamente ahorita y que usted espera que se haga de forma correcta en el futuro, cuál va a ser su utilidad y todo este tema que hemos platicado hasta este momento. Entonces empezaríamos con Vivian Raquel, por favor, que abra su micrófono y que nos convenza a todos de que el tema que ella está trabajando nos va a dar todos estos requisitos y por qué. No nos cite leyes, no solo háblenos de la ley de comisiones de postulación, no cite el decreto porque eso pues ya todos los compañeritos saben de memoria el número, pero convénzanos, Vivian, por qué su trabajo va a llenar estos requisitos que acabamos de leer. Buenas noches, licenciada. Sí, claro. Pues lo que propongo como tal es lograr demostrar
demostrar, ¿verdad? Evidenciar, no solo como usted lo mencionaba, a todos aquellos empleados y funcionarios públicos sobre las distintas pues situaciones que se están dando dentro de pues la función judicial en el país. Como bien sabemos, pues tanto aquellos encargados de la administración de la justicia, en este caso, pues los jueces, los magistrados, eh, de cierta manera, pues son aquellas personas a través de las cuales el Estado busca ejercer, pues, esa Solo permítame un momento, es que tengo otra clase, solo la voy a silenciar porque me distrae un poco. Gracias. Listo, perdón. Bueno, entonces, como les comentaba, yo creo que esta es una problemática realmente importante a tratar y a evidenciar, pues, no solo pues a los funcionarios o los empleados públicos, sino que también a la población, porque al final y al cabo, yo creo que nosotros como población nos vemos afectados, tanto de forma directa o indirecta por el trabajo que realizan todos aquellos encargados de la administración de justicia. Ajá. Y pues la verdad es necesario que como población pues de alguna manera tomemos cartas en el asunto, dirían, ¿verdad? Porque creo que en el transcurso del tiempo ha sido evidenciado de que pues esta administración de justicia a lo mejor no ha sido a favor de la población como tal, a favor de intereses sociales, sino de que han buscado pues beneficiar más que todo lo que son intereses particulares, provocando de esta forma de que pues la justicia no se esté impartiendo de la forma en que establece pues nuestra propia ley, de la forma que la ha establecido el Estado. Por lo tanto, yo considero realmente necesario abarcar de una forma más profunda pues la forma en que se ha estado administrando la justicia, verificar o investigar como tal la forma en que se están eligiendo a todas aquellas personas encargadas de administrar, de impartir la justicia a favor de la población, a favor de intereses públicos y no solamente de intereses privados. Y pues prácticamente eso yo considero que sería la forma de demostrar que es una problemática realmente importante, ¿verdad? Porque de cierta manera solo se están viendo beneficiados ciertas personas al momento de designar a determinados sujetos que se saben que van a beneficiar solamente intereses particulares y no los intereses de la población, ¿verdad? Vivian, cuénteme por qué es que usted escogió el tema. ¿Cómo fue que nace en usted la pensar en este tema? Cuéntenos. Bueno, en realidad yo elegí este tema a raíz de pues todo lo que sucedió en el nuevo periodo de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que como bien sabemos, quienes se encontraban fungiendo dichos cargos ya van a cumplir 2 periodos, ¿verdad? Y de cierta manera, pues esto nos hace dudar también si se está respetando este plazo constitucional que establece la ley, que deben de fungir
dichos cargos pues los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pues también a través de las distintas investigaciones, los amparos, las inconstitucionalidades que se han presentado, bueno, las inconstitucionalidades en relación a dicha ley y los amparos que se han presentado en contra de, pues, de la forma en que se estuvieron manejando las últimas elecciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, prácticamente a raíz de esa situación fue donde surgió mi interés y también porque creo que ha sido evidente de que algunos de los que han fungido dichos cargos no lo han hecho de la forma más transparente o como tal adecuando, bueno, como aplicando lo que la misma ley establece de que dichas personas deberían, bueno, actuando de la forma en que la ley les establece, ¿verdad? Gracias, Vivian. ¿Algunos compañeros que crea que la investigación de la compañera no tiene relevancia? Alguien que crea que no, o que ella debe agregar algo más en su investigación, porque sí, de plano, todos los que estamos aquí sabemos de la relevancia que tiene la investigación que la compañera está haciendo. Y ella acaba de tocar un tema muy interesante, que es el tema de la transparencia. Si nosotros analizamos, la transparencia es uno de los grandes valores que a nivel mundial se está promoviendo en todas las instituciones del Estado. Habrán ustedes leído que hay comisiones de transparencia en todos los órganos del Estado, ¿verdad? Y no solo en el Estado de Guatemala, sino que a nivel mundial hay organizaciones, hay observatorios de transparencia de las decisiones judiciales, hay observatorios de transparencia de manejos públicos. O sea, ella hasta cierto punto está promoviendo una teoría que fundamente su investigación. O sea, esto es muy importante porque está tocando principios y valores que realmente son importantísimos en la sociedad en la que nosotros vivimos. Vivian, le agradezco, por favor, espero su trabajo hasta... perdón, Vivian, ¿qué método va a elegir usted? Voy a elegir el método deductivo, licenciada. Perfecto, me parece perfecto. Entonces, espero su tareita, ¿verdad? Para que me haga favor de enviármela en un documento de Word. Ligda, disculpe, ¿cuándo es que se le tiene que enviar dicha tarea? El domingo tienen hasta las 12 de la noche. Vamos a dejar programado, por favor, un documento de Word que tenga por lo menos unas 2 hojas menos del que se les mandó de modelo, o si ustedes tienen más, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero que tengan como mínimo eso, porque nos hace falta que trabajemos en la próxima clase la bibliografía, ¿verdad? Y el cronograma que ustedes tienen que presentar. El cronograma nosotros les vamos a estar enviando el documentito para que solo lo abran y puedan llenar las fechas en ese cronograma, ¿verdad? Pero esto va a ser para la próxima semana. Me interesa que ustedes hagan todo el planteamiento del problema como está en el documento que se les entregó de la unidad, ¿verdad? Y que me lo dejen hasta el método que van a estar utilizando, ¿verdad? Todo lo que habla nuestro normativo, por favor, y va a ser hasta el domingo a las 12 de la noche que lo van a poder subir. El que no lo sube en esa fecha, sí ya no va a tener chance de hacerlo después. Muy bien, gracias, Ligda. Muy bien, buenas noches, Vivian. De todos modos no se retire, ¿verdad? Porque hasta las 7:30 les vamos a poner el link de asistencia. O a las 8 vamos a ver cómo adelantamos con esto. Jonathan,
Está por ahí Jonathan David para que nos convenza por qué su investigación es importante para la sociedad, para la población guatemalteca, para este grupo tan vulnerado de niñas y adolescentes. Cuéntenos, Jonathan. Muy buenas noches, licenciada. Pues mi tema de investigación lo establecí para tener importancia acerca de los delitos que se dan en índole sexual, más que todo sobre lo que es los medios tecnológicos, derivado que cualquier niño o adolescente puede tener acceso a este tipo de dispositivos, de plataformas electrónicas y a través de eso las personas más que todo aprovechan y vulneran a estos propios adolescentes o niños. Es importante estos delitos o la protección de los niños y adolescentes derivados a que ellos tienen que ser protegidos por el Estado debido a que obviamente no se pueden proteger a sí mismos, ¿no? Y más que todo se vulnera el bien jurídico que ellos tienen, que es la intimidad sexual. Obviamente todas las personas tenemos ese bien jurídico, pero especialmente los menores y adolescentes muchas veces por el temor, por el miedo que se les da a través de ese tipo de plataformas, ¿verdad? Y se cohíben y no buscan una solución o no buscan hablar acerca de lo mismo, ¿ya? En Guatemala pues se ha establecido esos tipos de delitos recientemente, pero en otros países ya ha venido dándose, inclusive hay leyes relacionadas con estos, pero también cabe destacar que este tipo de delitos no solo se da de adultos a menores o adolescentes, sino que también hay posibilidad de que se dé de adolescentes contra mismos adolescentes, ¿no? Y se sabe que los adolescentes tienen otro tipo de proceso penal diferente a los de los adultos, ¿ya? Entonces, para mí es importante este tema derivado a que en Guatemala, ¿verdad? Los niños son vulnerables y necesitan una protección superior, una protección extremada, ¿verdad? En donde nosotros podemos prevenirlos, podemos establecer las medidas, las causas, podemos informar también más que todo a la población, ¿verdad? Derivado de estos delitos, ya porque muchas veces las personas creen que porque no está tipificado, me recuerdo que me han dicho que como no está regulado en el Código Penal, no existe o no puede ser castigado, por así decirlo, ¿verdad? Porque como que no hay una figura que lo regule. Pero es un tema que se vive día a día. Cada niño adolescente hoy en día está a esta vulneración de sus derechos, ¿verdad? Uno no sabe qué es lo que se vive día a día. Ese sería mi tema, licenciado. Gracias, Jonathan. Yo también pienso que es muy importante el trabajo suyo porque usted lo que está haciendo es evidenciando ante la sociedad este problema práctico, teórico y práctico, porque si no, como dice usted, si no está regulado en el Código Penal no existe. Y acuérdense que el principio de taxatividad en el ramo penal es que toda conducta que no esté plenamente determinada con todos sus elementos, no es delito, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que es muy importante el tema suyo porque usted está tratando el tema de la indemnidad sexual y me gustaría pues que usted en determinado momento pues concluyera o hiciera una recomendación de la importancia de la educación que se debe dar a los niños y de cómo se les debe instruir desde pequeñitos, ¿verdad? Para que los mismos niños, niñas y adolescentes, pues aprendan a denunciar, crear en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros adolescentes una cultura de denuncia, ¿no? Como nosotros
los de otras generaciones, ¿verdad? Que incluso no podíamos ni hablar en la mesa si no nos autorizaba nuestro papá, pues yo viví en eso, ¿verdad? Entonces, ahora es muy importante, ¿verdad? El tema de la educación y hacer ver al niño, pues, que sus derechos deben estar perfectamente cubiertos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchos casos de maestros que, acuérdense que la Ley de Protección Integral establece que todos tenemos deber de denuncia. O sea, si ustedes miran que están maltratando al niño de la vecindad, es responsabilidad de ustedes plantear la denuncia correspondiente, ¿verdad? Nada de que porque sea el ámbito doméstico, el ámbito privado, no. Todo el tema de niñez, de mujeres y de adolescencia es de ámbito público. Cualquiera puede plantear la denuncia. Vemos que muchos maestros, ¿verdad?, se enteran de circunstancias graves en sus alumnos y ellos mismos son los que plantean la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación. Muy bien, Jonathan, espero su trabajo, ¿verdad?, para el día domingo, por favor. Solo una pregunta, licenciada. ¿El trabajo que nos dejó se hace como el ejemplo del modelo de investigación que nos mandó de la unidad? Sí, mire, ustedes van a tener que hacer ya todo su plan de investigación tomando como base ese que les enviamos. El que les dije yo que era el de la unidad, el que tiene el logo de la facultad, sí, ¿se recuerdan? Sí. Ajá. Va, por favor, ¿y qué método está pensando emplear, Jonathan? ¿El deductivo, licenciada? El deductivo, muy bien, me parece muy bien. Bueno, le daríamos la palabra a Ligia. Por favor, Ligia, cuéntenos, convénzanos. Buenas noches, licenciada. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, voy a iniciar realmente el por qué es que yo elegí este tema. Yo creo que como muchos de los que estamos aquí presentes, si no es que todos, ¿verdad?, hemos tenido pues experiencias personales con los agentes de tránsito, pues en muchas ocasiones, y se los he de comentar aquí con toda confianza. Muchas veces pues abusan del cargo, ¿verdad?, en este caso del poder que ellos tienen, pues marcando más que la autoridad, ¿verdad? Muchas veces hasta en la forma en que se dirigen a uno sí deja mucho que desear. Entonces por eso es que trato de enfocarme pues en el abuso de autoridad que este personal de la Policía Municipal de Tránsito tiene, y al igual que en la retención, ¿verdad?, de la licencia de conducir, que es mi tema central. Sí, realmente es por experiencia personal, y porque aparte de eso, de que no solo es personal, he escuchado de muchos casos realmente en que estas mismas personas pues han abusado de su cargo, ¿verdad?, y no han hecho las cosas como deberían de ser, conforme a ley. Y aparte de eso, pues quiero concientizar a toda la población guatemalteca, porque realmente pues es una situación que se da día a día, ¿verdad?, solo que nosotros no lo sabemos. Pero sí, cada vez va en crecimiento este tipo de acciones por parte de la policía. Y me parece muy importante porque aquí se tocan muchos temas, como por ejemplo en convenios internacionales, derecho internacional tiene mucha relación aquí. Podríamos mencionar desde el inicio, por ejemplo, de los derechos económicos, los derechos sociales que tenemos todas las personas, y que esos pues están originados desde los convenios internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, por ejemplo. Y digo derechos sociales porque afectan a la colectividad, es decir, a un grupo grande, en este caso a los conductores guatemaltecos, ¿verdad?, que sí es un número bastante grande. Y me gustaría realmente, aparte de que conocieran la normativa internacional y la forma en que van manejando este tipo de situaciones, por ejemplo, en México, que ahora sí ya lo especifica el INTA, ahora sí ya lo dejé mejor más delimitado. Sí, me voy a enfocar en México. De hecho, está muy interesante porque ellos, a diferencia de aquí de Guatemala, sí contaban en su legislación con una sanción directamente al personal de tránsito, cosa que aquí pues creo que todavía nos falta mucho, ¿verdad?, en cuanto a legislación, y eso es lo que también a mí me gustaría, realmente que la legislación referente pues al tránsito pudiera ser un poco más amplia, o sea, no solo enfocarse directamente en los ciudadanos, sino que también a ellos, y se podrían tocar muchísimos aspectos, como por ejemplo desde los requisitos que cada agente de tránsito debería de cumplir para poder llegar al cargo.
derivado de eso, pues las atribuciones que estos mismos van a llegar a tener, delimitarlas para que estos pues no abusen de ellos. Y también, como les digo, realmente la licencia de conducir sí tiene muchísima importancia. Eso es lo que a veces desconocemos esto, no es que nos pongamos a leer, no es, por ejemplo, de que a todos nos pase eso, ¿verdad? Porque muchas veces hasta nos privan de la libertad injustamente, o en el caso de las multas también, que es en lo que voy a enfocar mi tema. He estado leyendo que sí, últimamente aparecen demasiadas multas a usuarios y ellos tal vez no tenían idea de que estas les iban a aparecer, pues, o se han llegado a tal extremo de que ni siquiera fueron ellos, pues, los autores de las mismas, ¿verdad? Entonces sí se tocan muchísimos temas delicados y en muchos sentidos. Entonces sí, en conclusión, eso es lo que yo busco, concientizar, eso es lo que nos falta mucho actualmente. Y no lo digo solo por mi tema, lo digo por todos los casos, por todos los temas que estamos trabajando aquí. Al final yo creo que todos es lo que pretendemos, ¿verdad? Concientizar y pues marcar y dar una solución a todas estas problemáticas nacionales que tenemos como país y como ciudadanos. Y respecto al método, es verdad, Linda, sí, el método que voy a utilizar es el método deductivo, precisamente por eso, porque quiero llegar a una conclusión específica, abarcar desde lo general y para ya llegar a lo particular, ¿verdad? Y también incluir el análisis y la síntesis ahí también. Muy bien, Ligia, la felicito porque ahora la miro ya mucho más convencida y como usted dice, ya delimitó mucho y hay algo muy importante que usted dijo hoy, que es que evidenciemos el abuso de la autoridad, lo que yo les platicaba a ustedes, la cultura de denuncia. En México, incluso para la cuestión de los impuestos, hay una cultura de denuncia y, por ejemplo, nosotros vamos a un restaurante y nos sirven mal, nos atienden mal y todavía tenemos que pagar propina y no nos oponemos a pagar la propina, ¿se han dado cuenta? O nos atienden mal y nosotros no decimos, mire, joven, venga, fíjese que el plato en que me está dando está sucio. No, sino que uno agarra la servilleta y lo limpia. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos la cultura de denuncia. Me gusta usted el tema del abuso de autoridad, que usted lo haga, que se evidencie, porque realmente yo también he tenido malas experiencias con policías de tránsito que se creen muy superiores a todo el común de la población y son igual que yo, servidor público, igual que muchos de ustedes que nos debemos al público, ¿verdad? Entonces debemos actuar dentro de los cánones que la ley establece y no tengo por qué ser prepotente porque yo tengo un puesto que uso una placa o uso una pistola, yo me voy a sentir superior a las demás personas, ¿verdad? Entonces me gusta que usted esté tratando de evidenciar el abuso de autoridad. Sí es delito, o sea, el delito sí existe, pero nosotros decimos, no, es que si me pongo a pelear. Y miren, yo tuve una compañera que denunció a unos policías nacionales civiles y la amedrentaron de tal forma que se tuvo que ir de la colonia donde vivía porque cabal a la 1 de la mañana pasaban las patrullas y sonaban la sirena frente a la casa de ella todos los días. Entonces ella se asustaba, vivía en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque los había denunciado. Pero ¿por qué no establecer controles a través de la ORP o qué sé yo? Pues de ver de qué forma estaban coaccionando, la estaban amedrentando. ¿Solo por qué? Porque ella se había atrevido a denunciarlos. Entonces todo esto pues es importante para nosotros. La felicito, Ligia. Hoy sí la siento más segura del tema, así que échele todas sus ganas y el domingo primeramente Dios espero su trabajito, Ligia. Oye, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a... Lita, disculpa, una pregunta, perdón que la moleste y gracias por la felicitación, créanme que me hace sentir bastante bien y segura de que estoy haciendo las cosas como deben de ser, ¿verdad? Sí. Tenía una duda, bueno, el trabajo sí es para el día domingo antes de medianoche, ¿verdad? Ajá. Hasta las 12, a las 11:59 van a poder ustedes enviarlo en un documento de Word.
por favor, un documento de Word, porque yo voy a hacer anotaciones, yo se las regreso, y así vamos a estar para que ustedes pues ya presenten un trabajo más pulidito, ¿verdad? Ok, Linda, sí, mi última duda era, es que fíjese que yo tenía duda realmente en dónde colocar, por ejemplo, las estadísticas, pero yo creo que sí es en las técnicas, ¿verdad? Exacto. Ese como cuando leí las diapositivas no había nada de eso, pero a la lógica sí sería definitivamente en las técnicas. En las técnicas y además como anexos. Recuérdese, no sé si, no, la verdad no sé si, porque usted cuando hace su tesis, como va a ser eminentemente cualitativa, ¿verdad? Puede incluir elementos o fases de la cuantitativa a través de estadísticas. Usted cuando hace su trabajo, usted solo va a mencionarlas y en su trabajo va a poner ver anexos. ¿Por qué? Porque no las puede meter entre su trabajo porque son como quien dice bulto dentro del trabajo, sino que para eso se va a crear un área que se llama anexos, donde ustedes van a anexar, por ejemplo, si algún compañero va a analizar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, no puede transcribir la sentencia. O imagínense una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los reto a que por favor busquen una contra el Estado de Guatemala y la lean. Claro que les va a llevar mucho tiempo porque son de 365 hojas, son unas joyas esas sentencias de la Corte Interamericana, pero no pueden incluir toda la sentencia, es decir, la sentencia que literalmente dice y copian las 365, no, sino que ya van a poner ver anexos, y en este caso, pues, los links nada más, ¿verdad? Porque no podemos poner de anexo una sentencia de 365 páginas. Pero sí van a tener la oportunidad de citar sus estadísticas, pero ponerlas como anexos. ¿Es todo, Liz? Sí, Linda, gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Claudia Maricelda. Usted se acaba de incorporar, ¿verdad, Claudia? ¿Sabe qué es lo que les estoy pidiendo? La justificación, ¿verdad? Que usted nos convenza por qué es importante el trabajo que usted va a hacer y qué requisitos de estos que estamos hablando va a llenar usted con eso, qué vacíos del conocimiento. ¿Está por ahí, Claudia? No. Yo la vi que se incorporó. Sin embargo, bueno, pasemos a Sergio Mario Jerez. Por favor, Sergio Mario, convénzanos. Convénzanos que tenemos que pagar impuestos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Sergio Mario. Es que me encuentro en Huehuetenango, entonces la señal está un poquito difícil, pero aquí estamos. Sí, bueno, cuéntanos. Básicamente no es convencerlos porque no mucho nos gusta como guatemaltecos. Bien lo decía usted al principio que todos tratamos de ahorrarnos unos centavos. Yo me recuerdo que cuando salí de diversificado, mi mamá compró el anillo y le dijeron de que si no tenía factura, si no pedía factura le salía más barato. Entonces, pues, ¿qué creen que hizo mi mamá? No tenga pena, y salió como 200 o 300 que salió más barato. Entonces, pues, básicamente lo que pretendo con esta investigación es fortalecer la ley en cuanto a la recaudación del impuesto, ya que bien llamado tiene impuesto porque es en contra de nuestra voluntad. Y pues que realmente, como le comenté, ya gracias a Dios el Estado ya ha estado validando eso, acaba de emitir lo que es una modificación a la ley del IVA en cuanto a la recaudación, a la emisión de las facturas, tengo entendido yo, que ya no van a ser emitidas con CF a partir de montos iguales o mayores a 2,000 quetzales. Entonces, pues también el Estado debe de fortalecerse en cuanto a la recaudación, y no solo la recaudación, sino que a la distribución y ejecución de dichos fondos. Entonces, básicamente, con respecto a eso fue que yo emití mi punto de tesis en cuanto al fortalecimiento y hacia el fortalecimiento de la ley. En este caso sería la ley
timbres fiscales y papel sellado. Para la modificación de que se le coloque a un ente evaluador autorizado para poder que él dé certificación de que efectivamente ese es el valor del bien, y en cuanto al valor del bien se está pagando el 3% del timbre fiscal. ¿Cuál sería el método que va a utilizar, Sergio? Bueno, en esto sí tengo como 3 métodos. Sería el método científico, el método deductivo también, ahí se lo mandé, el inductivo. En cuanto serían como 3 clases de métodos. Yo le iba a comentar de que yo ya se lo había enviado completo al inicio, y por eso no le había enviado, por ejemplo, cada vez que solicitaba como lo de las bibliografías, pero no sé si desea que le vuelva a enviar nuevamente, mi estimado. Sergio, fíjese que el chiste del curso es que cada clase que usted recibe magistral, pues usted aprenda un poquito más, ¿verdad? O profundice un poquito más sobre algo. O sea, está bueno que ustedes ya lo tengan, pero entonces adáptelo a todo lo que hemos visto, pues, y sí, ya lo había modificado yo en cuanto a algunas palabras, en cuanto a alguna que sigo pensando de que posiblemente penal lo saque, porque no he colocado información en cuanto a penal. Entonces sí lo he pensado modificar, y sí le he hecho modificaciones. Lo que no había hecho es mandárselo, pero no sé si desea que le vuelva nuevamente a enviar para que usted me lo revise nuevamente, y pues ahí que ya usted pues mire, lo ideal sería pues que ya fuera con todo esto que nosotros hemos ido aprendiendo, su justificación, que la profundizara un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué usted quiere evidenciar esta problemática y por qué es que se hace necesario? Por ejemplo, pues como usted dice, casi todos evadimos la forma de alguna forma, ¿verdad?, el pago de ciertos impuestos, porque vemos pues que el Estado no los ocupa adecuadamente. Pues hemos visto muchos casos que es deplorable, ¿verdad? No podemos decir exactamente de qué se tratan, pero nosotros como ciudadanos, yo como ciudadano me doy cuenta, cualquier ciudadano común se da cuenta que el Estado no está invirtiendo nuestros impuestos en lo que verdaderamente se necesita. Y como pudimos ver ahorita con esto de la pandemia, ¿verdad?, que nos atacó tan fuerte, que no habían hospitales, no estamos preparados, y somos un país rico, no somos un país pobre, somos un país rico. Lo que pasa es que tenemos malos administradores de lo común, ¿verdad? Entonces no es que no tengamos, sino que sí somos un país que tiene las posibilidades, pero lamentablemente han llegado personas a ejercer autoridad, ¿verdad?, que no han tenido pues una solvencia moral, no han tenido valores, ¿verdad?, y han despilfarrado el erario público en contraposición a nosotros, ¿verdad?, en contra de nosotros. Entonces muchos pues decimos, no, yo no quiero pagar el IVA. Y miren, yo les soy sincera, yo desde que ya no ya no puedo hacer mi planilla, digo, ¿para qué voy a estar pagando? Entonces, o sea, no es que no pague el IVA, sino que no pido factura. ¿Qué factura? No, gracias, les digo, no la necesito. Entonces yo siento que a partir de esa reforma de la ley del IVA, muchas personas piensan así como yo, ¿verdad? Entonces tienen mucho menos ingresos el Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no van a administrar bien la cosa pública, ¿verdad? Entonces, digo yo, mejor que se lo quede o un pequeño contribuyente o qué sé yo, ¿verdad? Y no que se sirvan con la cuchara grande, como dicen los guatemaltecos. Ok, licenciada, entonces ya lo tengo con los cambios que sí he ido aprendiendo en cuanto al curso. Entonces yo llego a la capital el día viernes, entonces lo voy a fortalecer más y se lo vuelvo a enviar. Ajá, un documento Word, por favor, porque tengo que revisarlo, y si hay cosas que cambiarle, pues lo hago ahí, ¿verdad? Si me lo mandan en un PDF, me es muy difícil
No, yo ya se lo había mandado en un documento Word, pero no sé si, de igual forma se lo voy a mandar, mami. Va, muchas gracias, Sergio. A Te usted, agradezco mucho, Sergio. usted. Claudia, ¿está por ahí, Claudia? Claudia, ¿no? Bueno, seguimos con Ismael. Por favor, Ismael, ¿está por ahí usted? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ismael. Sí, bueno, respecto a lo que es mi tema, ¿verdad? Es más que todo lo que pude presenciar en las audiencias de primera declaración derivado de las pasantías que realicé en un juzgado de paz penal de turno. El hecho inicia, ¿verdad? Desde que es aprendida una persona. Sin embargo, como hay un plazo de 24 horas para resolver la situación jurídica del juzgado, ¿verdad? A la hora de estar programada la audiencia y estar presentes, viene, en algunos casos el Ministerio Público indica que por no contar con algún medio de prueba, ¿verdad? Que puede ser tal vez, o con algo administrativo, no está completo. Entonces eso lo que haría es que la acusación no esté completa en la audiencia. Por lo tanto, pues al final el fin del proceso penal es la averiguación de la verdad. Entonces solicita pues al juez que se suspenda la audiencia, pero eso lo que provoca es que el sindicado esté detenido más tiempo del que está estipulado en la ley, pero en este caso procesal penal, ¿verdad? Entonces ahí se violentan ciertos derechos que tiene cualquier persona, por ejemplo, a ser tratado como inocente, ¿verdad? Porque hay una posición que pienso de que, bueno, si no cuentan con los medios, debe ser absuelto, pero también hay otra posición desde el punto de vista del juez, que creo que tuve la oportunidad de compartir, que también no pueden, si se sabe como es un delito flagrante, ¿verdad? Que él lo hizo, pero por no contar con un medio, dejarlo ir, existe el peligro de fuga, ¿verdad? Entonces él tiene que asegurar también ahí el fin del proceso, que es la averiguación. Y obviamente que haya una retribución a la sociedad, ¿verdad? Del daño que él haya ocasionado. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Porque no violentar tanto los derechos de una persona como ser inocente, pero tampoco dejarlos en libertad, porque pues algunos hemos visto que cuando se detiene a una persona, ¿verdad? Ya está allá afuera. No hicieron mayor cosa, ¿verdad? Entonces, eso también es lo que desde mi punto de vista se trata de evitar, ¿verdad? Entonces, yo lo que propongo es que haya ¿cómo le podría decir? Un instituto jurídico, por así decirlo, que permita al juez, bajo responsabilidad de él, ¿verdad?, ampliar ese plazo, pero también que sea un plazo improrrogable. O sea, que si en ese plazo de tal vez unas 5 o 6 horas, el Ministerio Público sigue sin contar con esos medios probatorios, ¿verdad?, o con la intimación de los hechos, pues ahí sí se deba dejar en libertad a la persona, ¿verdad?, para proteger sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces ahí va lo que es el principio de imperatividad, que mientras no esté regulado, pues el juez no debe permitir alterar lo que ya está regulado, el proceso, ¿verdad? Entonces en eso se basa la importancia, ¿verdad?, que yo enfoco en cuanto a mi tema. Eso sería, licenciado, no sé si hay alguna consulta ahí. Usted está tratando efectivamente de evidenciar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, porque recuérdese que el plazo también es constitucional, no solo está en el Código Procesal Penal, sino lo tenemos en la Constitución Política de la República de Guatemala, y si usted se va a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, habla de plazos razonables, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se vayan suspendiendo las audiencias y suspendiendo las audiencias, pues claro, eso vulnera ahí sí que la garantía de inocencia de la persona, ¿verdad? Porque no podemos estar sujetos a un proceso, en el caso de un proceso penal, pues por determinado tiempo hay estándares
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de estos plazos, no solo para ser juzgado, sino para ser escuchado. Y me gustaría que usted los tome en cuenta cuando haga su propuesta de que se le dé la facultad al juez de poder fijar un plazo prudencial, ¿verdad? Para que se intimen los hechos o se busquen las evidencias, porque, por ejemplo, nosotros en el proceso de medidas de protección de niñez, nosotros tenemos un plazo para la primera audiencia de conocimiento de hechos, y si en ese plazo la Procuraduría General de la Nación no presenta las pruebas, todas las pruebas que debe recabar, y ustedes saben que la medida de internamiento es la última, ¿verdad? Es la última opción, siempre la exigimos que la PGN pues busque recurso familiar idóneo, ya sea familia ampliada o familia biológica, familia sustituta. Miren, nosotros tuvimos un caso de un bebé que encontraron tirado en junto con sus papás, ¿verdad? Pero los papás eran ebrios consuetudinarios que se quedaban tirados por las noches en el atrio de una iglesia. Y resultó que una persona pues denunció esto y se llevó a la Procuraduría, a la PGN, se inició el proceso de investigación de familia ampliada, y resulta que estas personas eran extranjeros, venían de un país de América del Sur y decidieron volverse alcohólicos consuetudinarios, ¿verdad? Bebedores consuetudinarios, y dormían con el bebé en las calles de la Antigua, pues el peligro que eso presentaba para ese menor de edad. Pero le fijamos plazo a la PGN buscó y no pudo localizar. Entonces vemos que también podemos acudir a la vía consular, pero en este caso fue un caso muy emblemático para mí, que a mí me marcó mucho, porque resultó que el niño tenía madrina de bautizo. Y la PGN me dijo, mire, el único recurso que tenemos y que es idóneo es la madrina de bautizo del niño. Entonces me quedaba a mí, bueno, ¿lo entrego con la madrina o sigue el niño internado en un hogar? Y entonces es una cosa bien difícil para uno, porque la madrina pues no tiene ninguna vinculación familiar, ¿verdad? Entonces, cuando me presentaron a la madrina, le digo yo, mire, ¿y usted se haría cargo del niño? Sí, dijo, yo me comprometí, dijo la señora, cuando yo lo bauticé, que cuando faltara su mamá, yo me tenía que hacer cargo de él. Eso me lo dijo el sacerdote, me dijo, y como era una persona muy católica, ¿verdad? Dijo, sí, yo me hago cargo del niño. Entonces se lo entregamos, pero yo con la angustia de que se había hecho bien, ¿verdad? A los 2 meses pedí la primera presentación del niño al juzgado, y el niño, miren, estaba precioso, rosado, gordo, un niño bien cuidado, y no en las condiciones que lo habíamos recogido en la calle, ¿verdad? Y así tuve el control de medidas cada 2 meses, y el niño estaba súper bien cuidado. Entonces dije yo, no me arrepentí, pero sí dudé en el momento ese de darle la custodia a la madrina, ¿verdad? Porque no tenía parentesco, y el niño resultó re bien cuidado. El niño ahorita va a uno de los mejores colegios de la Antigua, porque la señora era una maestra retirada que no había tenido hijos, no se había casado, tiene propiedades, y ahora dice que le va a dejar sus propiedades al niño porque lo quiere tanto como que si fuera un hijo, ¿verdad? Entonces hay cosas pues que es necesario que vayamos evidenciando, y como platicaba Ismael, que una de las soluciones que él da pues es fijar plazos, ¿verdad? Para evitar que sigan las vulneraciones de los derechos humanos. Y mire, existe el delito en el Código Penal ahorita no lo recuerdo exactamente, que habla primero de abandono de menores, ¿verdad? Que es un delito, y la gente no sabe que es un delito abandonar a un menor de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente pues no tiene el conocimiento, y existe el delito, Alexander, de incumplimiento de deberes. Yo una vez le tuve que certificar a
a una persona a la Procuraduría General de la Nación porque no me había llevado los informes en el plazo que yo se los exigí. Entonces, si usted se va a analizar, porque también quiero que analice, por favor, la ley del Ministerio Público, esos principios de objetividad y todo que tiene el considerando la ley, que es muy importante que usted los tome en cuenta, que también vea este delito de incumplimiento de deberes, porque si el Ministerio Público me lleva a una persona enchachada para que yo le haga ver sus derechos y no me lleva ninguna evidencia. ¿Se recuerdan? Antes la policía decía, fue detenido cuando caminaba sospechosamente. O sea, el solo caminar era algo que podía producir que a mí me detuvieran. Entonces, esto es algo como así, pues, ¿verdad? Tienen que llevar elementos que convenzan al juez que la persona que está ahí pudo haber cometido el delito y que amerita una limitación de su libertad, ¿verdad? Le agradezco mucho, Ismael. Le damos la palabra a Claudia. ¿Se pudo incorporar Claudia? Disculpen, Claudia, ¿se pudo incorporar Claudia? No, vaya, démosle la palabra a Diego Leonel. Diego, convénzanos usted. Ya casi nos convenció, pero convénzanos más. Ok, licenciada, buenas noches a todos. En cuanto a mi tema, ¿cómo? A su justificación, ¿por qué usted trabaja ese tema? ¿Por qué cree que es importante? ¿Qué beneficios tiene? ¿De qué modo? ¿A quién va a beneficiar? ¿Cuál es su utilidad? Ok. Yo tomé en cuenta esta medida sustitutiva en el proceso penal, ya que para mí tiene una importancia debido a que muchas legislaciones extranjeras han incorporado a sus sistemas los dispositivos que traen como consecuencia en su parte la reducción de los costos penitenciarios y el peligro de fuga de muchos imputados. Yo partí de la hipótesis de que la implementación, en este caso de brazaletes electrónicos de localización, podría tener un objeto que disminuya, como yo ya lo había comentado, los costos penitenciarios y que los sujetos beneficiarios con esta medida tengan la posibilidad de no sufrir los vejámenes que muchos padecen en las cárceles. Mi objetivo principal es dar a conocer a las autoridades judiciales que existen medios tecnológicos que puedan ayudar a mejorar las condiciones en que se encuentran los centros de detención preventivas en el país. Por ejemplo, durante todo este proceso en el que yo recabé la información, utilicé un método analítico estableciendo todas las garantías constitucionales junto con las generalidades del proceso penal para poder llegar a poder ahí sí que como que para llegar a poder desarrollar el tema y así poderlo implementar en cuanto a las autoridades estatales que actualmente están promoviendo esta implementación porque se creó una ley, pero la cual hasta el momento no están cumpliendo a cabalidad y todavía siguen sin tener este tipo de dispositivos dentro de los procedimientos. Y de igual forma pues está violando mucho los derechos humanos de las personas dentro de las cárceles, ya que pues obviamente ellos están literalmente encerrados con personas que son más peligrosos para la sociedad y que no se puede rehabilitar en sí tanto, sino que muchas veces lo que hacen es que salen con estos nexos con personas que al momento de, como no sale lo que ellos quieren, entonces les entra esta idea de que pueden delinquir porque ya tienen estos nexos. Entonces tal vez esa también es uno de los objetivos que yo he planteado en cuanto a este tema, y así también para que se descongestione un poco la sobrepoblación carcelaria que existe actualmente. Muy bien, o sea, usted va a utilizar un método deductivo analítico, ¿verdad? Sí, así es. Eso lo entendí muy bien. Fíjese, Diego, que es muy importante el tema, pero usted me está diciendo que va dirigido solo a las autoridades judiciales. ¿Será que no toda la sociedad debe saber la existencia de estas otras
métodos como alternos a una privación de libertad. ¿No será que también a toda la ciudadanía nos interesa, pues, saber? Porque, pues, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero nadie está libre de en determinado momento tener alguna problemática de este nivel, pues, y nadie quiere ir a parar a un centro de detención con las características de los de Guatemala, ¿verdad? Porque, como usted dice, ¿verdad? No se cumplen los principios de la pena, que es reeducar, resocializar, todo lo ¿verdad? Sino que, por el contrario, existe hacinamiento, existe peligro en cuanto a la integridad física y la vida de las personas, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos un caso aquí en la Torre de Tribunales que un señor entró allá a la zona 18 al preventivo por una falta, por haber escandalizado en la vía pública, y como no tuvo para pagar la multa, lo llevaron a ese lugar y resulta que a los 2 días mataron al señor en ese lugar. Entonces vemos pues que existe una grave vulneración, ¿verdad? Pero yo sí pienso que usted debe estudiar los principios que regulan la pena, ¿verdad? Que las actuales medidas pues no son resocializadoras, reeducadoras, reinsertadoras en la sociedad, ¿verdad? Como si pueden hacer este tipo de medios telemáticos o controles electrónicos que se pueden establecer, ¿verdad? Para poder que la persona no solo pueda trabajar, ¿verdad? No pierda su entorno económico, ¿verdad? Sino que también pues tampoco se dé el peligro de fuga, porque realmente pues estos medios pues podrían ayudar a evitar esta circunstancia. Muchas gracias, Diego. Gracias, Lick. Claudia, hoy sí está por ahí, Claudia. Se han envejecido y ya no le permiten volar con la aerodinámica necesaria. Entonces, lo que el águila hace es de que se refugia. Luisa Fernanda, porque yo creo que Claudia no está disponible. ¿Estará Luisa Fernanda? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Convénzanos, por favor, convénzanos por qué ese tema es importante, qué utilidad tiene, a quién va a beneficiar. Por favor, Claudia. Soy Luisa, Lick, no Claudia. Lick, realmente, ¿a quiénes beneficia? Pues beneficia a todo el pueblo con respecto a la Constitución, más que todo, y a la contra... Ok, o sea, Licta, perdón, sí, beneficio a la comunidad sorda guatemalteca con... Disculpe, Luisa, está usted en el uso de la palabra. Lick, ¿cómo empezó a hablar a Claudia? Si sí, quiere... que como estaban las dos, no, platique usted, por favor, y luego le vamos a dar la palabra a Claudia. Ah, está bien, Lick. Claudia, perdone, quisiera que apagara su micrófono. Estamos ahorita con Luisa. Por favor. Gracias. Cuéntenos, Luisa. Sí, con respecto a mi tema, es porque realmente la Corte Suprema, pues, parte de los 3 poderes, esta tiene poder y voto en relación a todo. Realmente ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden aceptar o omitir ciertas decisiones que la Corte les indica, que toma decisiones para ella, a beneficio de ella. Disculpe, y no hay... Luisa, ¿Qué mano? ¿Usted me está hablando de la Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad?
Es que aquí su tema es la Corte de Constitucionalidad. Así es. O sea, se equivocó ahorita cuando dijo Corte Suprema, ¿ah? Sí, así es. Continúe, disculpe. Sí, con la Corte de Constitucionalidad, o sea, no hay un órgano supremo a ella. Superior. Más que todo, superior a ella. Más que todo, pues, ella toma decisiones y los otros 3 poderes, pues, aceptan lo que ellos indican. Realmente, pues, tuve en algún momento de los estudios, tuve una conferencia donde explicaron más a fondo todo esto de la Corte y pues me llamó la atención. Y pues yo hace como 2 años indiqué que pues eso iba a trabajar de mi tesis y hasta ahora pues lo estoy realizando, ¿verdad? Uh-huh. El método que voy a utilizar es el método deductivo. Uh-huh. Es que estoy en el teléfono y casi no veo lo que le mandé. Bueno, miren, es que no quiero que mire ahorita, yo quiero que con sus propias palabras usted nos convenza por qué es importante que nosotros sepamos que la Corte de Constitucionalidad es un cuarto poder. Pues como les repito, realmente es algo donde ella no, pues obviamente toma las decisiones, es que no sé cómo explicarme bien, pero por eso le... O sea que usted quiere como evidenciar de qué forma, pero ¿cómo lo hace la Corte de Constitucionalidad? O sea, ¿a través de qué? O sea, ¿cómo planteó usted la justificación de su tema, Luis? Es que ahorita le digo. Para la elección de tesis del pregrado surgió con ocasión de una discusión que tenía estudiantes en posgrado en Derecho Constitucional sobre los órganos extrapoder como parte de la evolución de las constituciones. El tema me pareció interesante por la cantidad de innovaciones que implementó la última Constitución Política de la República de Guatemala, vigente desde el 14 de enero de 1986, y el desarrollo posterior que estos órganos han tenido. Es por ello que, centralizándome en la Corte de Constitucionalidad como un órgano especializado y rector en materia de constitucionalidad en nuestro país, consideré que es un tema novedoso, de actualidad y de una importancia y aportación jurídica para el país, mediante una investigación previa, el poder determinar si tal órgano puede considerarse como un cuarto poder en el Estado de Guatemala. Esa es mi justificación, Lic. Esa es su justificación, pero ahora con sus palabras, ¿por qué usted cree que es un cuarto poder? Por lo que le estaba comentando anteriormente, Lic, de que ellos han tomado ciertas decisiones y en esas decisiones, pues, no hay otro órgano que pues pueda omitir eso. O sea, la Corte indica que procede algo y ninguno de los otros 3 órganos puede negarse a realizarlos. Es que estaba buscando uno más concreto que le iba a indicar, pero no lo encuentro con respecto a por qué. Y es que no estoy en la compu. Por favor, que no olviden que ya el trabajo casi que completado, ¿verdad? Hasta el método que van a utilizar, lo van a tener que mandar en base al modelo que se les envió el domingo hasta las 11:59, ¿verdad? Los que no lo entreguen a esa hora no van a tener chance de poder presentarlo en otra oportunidad. Por favor, les encargo y que el método, pues, hasta el método que van a utilizar. La bibliografía, pues, la vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Para que ustedes vayan ya ordenando las citas bibliográficas que se les ha ido pidiendo semana a semana, para que tengamos por lo menos 20 sin incluir las leyes, ¿verdad? Porque eso, pues, no son citas bibliográficas, sino es cita de leyes. Gracias, Luisa Fernanda. No sé si estará Claudia por ahí. Sí, Linda, aquí estoy. Cuéntenos, pues, convénzanos, Claudia, convénzanos.
Perdón, Linda. Es que mi internet no estaba muy bueno, pero con respecto, si hablo de la justificación, Linda. Sí, con sus propias palabras quiero que nos convenza por qué es importante su investigación, qué nuevo va a aportar, quiénes se van a ver beneficiados, qué prevé usted cambiar, cuál es su utilidad, los 10 puntos que acabamos de hablar hace unos momentos, por favor, Claudia. Muy bien, Lita. Mi justificación específicamente es por el decreto 3-2020, que a pesar de que es un decreto súper importante para el país porque habla del desarrollo que tenemos en Guatemala, aún le falta. O sea, sí habla de la comunicación y de la educación, pero no establece lo que en sí la comunidad sorda necesita, como por ejemplo lo que es su proceso o lo que es su derecho a la justicia. Entonces, yo creo que yo toqué un punto muy relevante, lo que es los intérpretes. La interpretación en la comunidad sorda es muy relevante. Bueno, estamos hablando del sistema justicia, que cuando una persona va a denunciar específicamente necesita que un intérprete sea quien tome su denuncia, o cuando una persona va al organismo judicial sea quien un intérprete le indique cómo va su proceso, o cuando una persona va al Instituto de Defensa Penal le indique cómo será su proceso, o cuando va al INASIF, en siglas, le indique más o menos qué es lo que debe especificarse o qué exámenes debe realizarse para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, para mí un intérprete es una base muy importante que el decreto 3-2020 no especifica, siendo un derecho humano, un derecho inherente a cada persona, lo que es su derecho a la ley, su derecho a un proceso, su derecho a los tribunales, o como queramos verlo. Entonces yo creo que se amplíe el decreto 3-2020 es muy importante, porque un intérprete puede especificar lo que una persona de la comunidad sorda desea y necesita saber, y una persona con la audición intacta necesita comunicarle. Entonces yo creo que los derechos internacionales, los tratados internacionales y las convenciones especifican entre sus decretos, entre sus artículos, son el derecho a la justicia. Y pues no, las personas con discapacidad, sin definir si son auditivas, ciegas, sordomudas o con algún deficiente mental, son personas, tienen iguales derechos y se les debe dar a entender en cualquier situación de su discapacidad que las tienen. Entonces, por eso yo toco este tema tan relevante, porque es un derecho inherente a su persona, es un derecho que no se debe violentar, y así la Constitución, no me acuerdo muy bien si su artículo 44, 45, 46, por ahí, prevalece que los derechos internacionales y las convenciones son, prevalecen sobre la Constitución, porque, en derechos humanos. Y muchas personas discapacitadas son violentadas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y aún así la Constitución establece que ellas, sí tienen un derecho inherente a nosotras, ¿no? Como primacía de la ley. Y por eso yo toco y fomento el tema de que un intérprete en leyes sí ayudaría mucho a la comunidad sorda, porque
somos personas, todos, así tengamos una discapacidad o no, todos somos personas, todos somos miembros de una sociedad y una sociedad como elemento de un Estado. Y tenemos derechos y tenemos leyes que norman nuestra prevalencia ante la sociedad. No sé, Linda, o sea, no sé cómo podría especificarle más, pero yo creo que eso es a lo que yo quiero llegar, que las personas de la comunidad sorda se les note como un igual, que no se les discrimine por ser sordos, que no se les discrimine por ser discapacitados, porque ante la ley todos somos iguales y la Constitución lo establece y es deber del Estado proteger a los miembros de la sociedad. De brindar todas las herramientas, ¿verdad?, para un debido proceso y sobre todo cuando se está sujeto a un proceso penal que se vulnera la mayor parte de garantías, porque recuérdense que el ser humano es un ser libre, ¿verdad? Por naturaleza es libre y en el momento en que se ve sujeto a un proceso penal, pues puede cambiar este estatus. Me parece muy bien que usted analice también, Claudia, en su marco teórico el artículo 4 de la Constitución, ¿verdad? El derecho a la igualdad, que todos los guatemaltecos somos iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? Y ahí pues toca el tema de que usted está tratando. Ahora solo yo tengo una duda, porque yo les platiqué a ustedes pues que nosotros tuvimos el caso de una persona que no oía y que no sabíamos cómo hacer para intimarle sus derechos, ¿verdad? Y para intimarle el caso que el Ministerio Público les indicaba. Pero ¿cuál sería entonces, Claudia, cómo va a concluir usted o qué va a recomendar? Porque realmente yo miro bien difícil que en cada juzgado pueda haber una persona pues que sepa el lenguaje de señas, ¿verdad? Sin embargo, con esto de la tecnología, pues, o sea, yo no sé qué usted está proponiendo, pues, pero a mí se me ocurría, pues, en ese momento se me ocurrió, bueno, si alguna persona que sea intérprete autorizado, ¿verdad?, que no necesariamente tenga que venir a este juzgado y mañana llegar a Chiquimula y pasado llegar a Zacapa o así, ¿verdad?, sino que sea a través de como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad?, de una llamada de Zoom o... Exacto, Linda, perdón que la interrumpa, Cuénteme, pero sí, cuénteme. Ajá, sí, de hecho yo justo estaba pensando en eso, yo decía, posiblemente sería un intérprete o 2 o 3 que estuvieran vía Zoom o vía así electrónicamente, o sea, por internet, que se comunicaran y ellos pudieran interpretar lo que la persona sorda o lo que la comunidad sorda quiere en ese momento establecer, porque no puede estar una persona a la misma vez en todos los departamentos o en todos los municipios. Entonces sí tendría que ser una persona que por vía Zoom o por vía Facebook Time o no sé, alguna aplicación en específica que el Estado quiera establecer, que un intérprete pueda comunicarse y poner la denuncia o estar en el proceso o algo así determinado, pero sí sería, como usted indica, tecnológico también. Me ocurría de esa forma, porque fíjese que en los departamentos, por ejemplo, en Sololá, que hablan 2 idiomas, que hablan el cachiquel que hablan el sutujil, pues la mayor parte de las personas que trabajan en los tribunales tienen las 2 lenguas, hablan el castellano y hablan el sutujil o hablan el otro idioma que se habla en la comunidad o en el departamento, ¿verdad? Pero en el caso de las personas sordas, pues no todos tienen un pariente que sea sordo o tienen necesidad de aprender el lenguaje de señas, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurría, pues dije, bueno, tal vez que sea en forma virtual, ¿verdad? Abrir una pantalla y que las personas, porque yo a veces escucho
algunos mensajes de pastores, ¿verdad? Y tienen a la par, tienen un cuadrito así donde aparece una persona que está con el lenguaje de señas explicando qué es lo que está sucediendo en el servicio, ¿verdad? Incluso lo he visto también en mensajes católicos que hay una persona que está transmitiéndole a este grueso comunidad sorda por lenguaje de señas lo que está sucediendo ahí. Entonces también se me ocurría pues que podía ser por estos, porque cuando usted planteó el tema la primera vez me quedé yo pensando, bueno, ¿y cómo le hacemos para conseguir gente que sepa el mensaje de señas y que pueda estar aquí? Porque hoy lo necesitamos en el juzgado quinto de paz penal y en una hora se le necesita en otro lugar, ¿verdad? Entonces, igual acuérdese que en los juzgados de 24 horas también tendrían que estar estas personas disponibles las 24 horas, ¿verdad? Y establecer una forma de pago también que ya fuera no por dieta, sino que por la consulta, pues, o por el momento de la interpretación, no sé, ¿verdad? Eso se lo dejo, Claudia, que usted se quiebre la cabeza, que mire cómo hace para sugerir que se pueda sugerir la facilidad, pues darle al Estado o a las personas que van a leer su tesis, porque me imagino que muchas personas van a leer su tesis, entonces que usted les dé la opción de cómo lo pueden hacer, porque inmediatamente la Corte va a decir, no, ¿cómo voy a contratar yo si hay 2.700 juzgados en la República? ¿Cómo voy a contratar ese número de personas? Entonces, que usted por favor le vaya indicando, les vaya explicando cómo se puede hacer esto en sus recomendaciones, ¿verdad, Claudia? Sí, lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias, Lita. Método, sí me dijo que el deductivo, ¿ah? Sí, ya lo había pensado, de hecho. Sí, deductivo analítico también, como lo hace el compañero Archila, ¿verdad? Para analizar. Sí. Muy bien, sí, Claudia, le agradezco. Muchas gracias. Buenas noches, les espero su trabajo, ¿verdad? Daríamos la palabra entonces a Andalucía. ¿Por dónde anda Andalucía? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Voy a tratar, licenciada, voy a tratar. Buenas noches, Lic, referente a por qué elegí este tema, es porque siempre me ha llamado mucho la atención, porque nuestro país, ¿verdad?, siempre acata de una u otra manera las opiniones que el gobierno de Estados Unidos emita, ya sea en el aspecto social, económico, político, y en este caso el tema pues que opté, ¿verdad?, en cuanto a determinar la repercusión de la injerencia que ha tenido Estados Unidos en la toma de decisiones de Guatemala, lo enfoqué en cuanto a la designación de la fiscal general en el periodo 2019-2022, en cuanto a que el gobierno de Estados Unidos emitió comentarios en cuanto a su total rechazo u oposición en cuanto a la designación de la licenciada Porras en su momento, en cuanto no la consideraban una persona idónea, entre otros, que pues su total rechazo a esta designación que se dio de conformidad a la normativa interna, ¿verdad? En este caso a la Constitución Política y a la ley del Ministerio Público. Entonces aquí se pudo observar en su momento y hasta la fecha, porque todavía se da, la vulneración del principio de soberanía nacional, ¿verdad? Entonces, con el tema yo pretendo es que se pueda garantizar la soberanía del Estado de Guatemala y así de alguna manera evitar la intromisión en los temas de toma de decisiones del gobierno de Guatemala, ya que eso solo nos atañerían a nosotros, ¿verdad? Ese sería mi justificación, Liz. ¿Y su método, Andalucía? Pues deductivo también, Liz. Mire, yo le había recomendado a usted el método deductivo histórico, porque usted pues va a tener acceso a un montón de información para poder aterrizar que efectivamente pues en Guatemala, ¿verdad?, ha repercutido negativo o positivamente, ¿verdad?, en la intromisión de la comunidad internacional. Y yo me recuerdo que usted lo había
lo había centrado a los Estados Unidos de América, algo así, ¿verdad? Ajá, yo lo había generalizado así, pero en el transcurso de las clases, pues usted me decía que era muy general, entonces que sería más que todo la injerencia de Estados Unidos, ¿verdad? Porque pues, nosotros obviamente pertenecemos y estamos ratificados en cuanto a lo de los organismos nacionales internacionales, ¿verdad? Y de alguna u otra manera pues tenemos que acatar. Entonces lo voy a... en este caso lo estoy delimitando en cuanto sea lo de Estados Unidos. Ah, muy bien. Y como le decía yo, pues es muy importante que usted busque historia, ¿verdad? Porque en historia tiene bastante cómo fundamentar su postura, que sea intromisión, ¿verdad? Y que esta intromisión ha incidido en políticas económicas, en políticas sociales, en políticas hasta de tipo cultural, ¿verdad? Y no digamos judiciales, ¿verdad? En cuanto a temas judiciales, que esto ha tenido una gran influencia, como el caso que usted está planteando en este momento, ¿verdad? De la fiscal general. Entonces, sería bueno que usted haga el análisis histórico de todo este tipo de intromisiones, y sí, como le digo, sí tendría que delimitarlo a determinado país, porque en la comunidad internacional, pues tendríamos que analizar si usted lo extiende a este tipo, ¿verdad? Otro tipo de intromisiones, pues, que han habido también por China, ¿verdad? No solo los Estados Unidos, sino que hemos visto, pues, que ha habido intromisión pues de otros países, ¿verdad? Pero está bueno que utilice el método deductivo o analítico histórico, ¿verdad? Para que pueda incluir un poco de historia en el trabajo que usted está realizando. Y pues nos convence, ¿verdad?, de que es necesario estudiar este tema para evitar, ¿verdad?, que esas circunstancias sigan vulnerando la soberanía no solo de Guatemala, ¿verdad?, sino que también de toda Centroamérica. Así, gracias. Otra consulta. Usted hablaba de que tenemos que subir el trabajo. Ya sí, no es por correo, estuviera que ahí sí me pierdo un poquito porque no mucho me familiarizo todavía con la aplicación para subir. ¿A dónde sería o cómo es el proceso? O si tal vez los compañeritos me pueden apoyar ahí a cómo es el subir o a dónde. Es un correo electrónico el que ustedes tienen que mandar con un documento de Word. Ah, siempre por correo. Sí, ajá, siempre por correo. Sí, tal vez yo no me supe explicar, pero sí, es al correo donde van a juntar su documento de Word para que pueda ser modificado, ¿verdad? Yo les decía que en otra aplicación, pues, en otro programa, pues resulta mucho más difícil hacer correcciones, anotaciones, aclaraciones, para que ustedes después lo vayan tomando en cuenta para poder presentar ya el trabajo a la unidad de tesis. Y lo que les recomiendo es que también vayan pensando, ¿verdad?, en un profesional del derecho que llene los requisitos del reglamento del normativo para que lo puedan proponer como asesor, porque esto se tiene que ir en el cuadro que yo entrego. Tengo que acompañar su asistencia, su trabajo, ¿verdad?, su DPI y la copia de la constancia de colegiado activo de la persona que les va a dar la asesoría a ustedes en el trabajo específico que ustedes están realizando. No sé si tienen alguna duda respecto de esto. Respecto a la asesoría, ¿hasta cuándo tenemos nosotros tiempo para proponerlo? Tendría que proponerlo el 4 de abril, a más tardar. Incluso, mire, ustedes podrían proponer a uno provisional, porque acuérdense que el asesor lo podemos cambiar. Yo cambié de asesor una vez porque nunca lo localizaba para la atención, ¿verdad? Entonces pedí que me cambiaran el asesor, ¿verdad? Entonces podrían pensar en alguien y ya después, aunque no estén muy seguros, ¿verdad?, pudieran cambiarlo.
La cosa es que para que ustedes puedan empezar a trabajar tesis, ustedes tendrían que tener este requisito lleno, ¿verdad? Muy bien, Lic. Gracias, muy amable. ¿Algún otro que tenga alguna duda respecto de este tema específico del nombramiento de asesor? ¿O ya todos pensaron en quién es la persona que los puede asesorar? Porque si no, ahí tienen el fin de semana y unos 2 días más de la otra semana para ir pensando, para anexar esos documentos, ¿verdad? Ahorita solo van a entregar el trabajo que van a tener que hacer de lo que hemos visto hasta aquí, hasta el método, ¿verdad? En un documento de Word, a un correo electrónico, pero las siguientes semanas sí tendrían que pensar en quién va a ser, quién les va a asesorar, porque de una vez hay que proponerlo. ¿Alguien más que tenga alguna duda a este respecto? Sí, licenciada, tengo una, disculpe. Sí, usted nos comentaba que tenemos que entregar hasta los objetivos específicos, ¿verdad? No, objetivos específicos, objetivos generales, delimitación del tema, tienen que entregar capítulos y subcapítulos. ¿Se recuerdan que eso está dentro del normativo? O sea, ahorita donde vamos todavía, vamos hasta el método. Ajá. Entonces ustedes tendrían que entregarlo tal y como se les envió un modelo. ¿Se recuerdan del modelo que se les envió? Ustedes tienen que poner ya tienen que tener sus temas preliminares, sus subtemas, sus objetivos específicos, generales y su justificación. El bosquejo preliminar. Exactamente, todo el bosquejo preliminar hasta el método. No me vayan a incluir la bibliografía, puesto que eso todavía no lo hemos tratado, sino van a hacer en las siguientes clases. Ustedes ahorita lo único que están teniendo que hacer es buscar 5 bibliografías para irlas teniendo para el momento en que aprendamos cómo, en base a este método APA, ¿verdad? Cómo se va a organizar la bibliografía. Ok, licenciada. Gracias. No sé si estará disponible Enrique Tello, porque él me platicó que se sentía algo mal de la garganta, pero si está disponible Enrique, solo levante su manita, y si no, pues lo dejamos para la próxima clase para que usted nos convenza con su tema. Buenas noches a todos, y es que, como le comenté, estoy un poquito afónico, casi no se me escucha mucho. Pero... ¿Quiere que lo dejemos para la próxima clase, Enrique? Le agradecería, licenciada. Muchas gracias. Que recupérese, pues. Muchas gracias. Está ya la lista, el formulario para que ustedes puedan llenar hasta las 8 estará disponible, pero les agradecería que lo hicieran de una vez, y si no tienen ninguna otra duda, pues daríamos por finalizada la clase el día de hoy. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna dudita? Tengo otra, Lic, disculpe, solo en cuanto a la documentación para poder nombrar a nuestro asesor personal, ¿ustedes nos van a remitir la carta que nosotros tenemos que redactar, o es una carta sin Mire, yo ignoro ese proceso ante la unidad. Usted lo que tiene que mandarme la otra semana es una constancia de colegiado activo de la persona a la que usted ya le habló y su copia del DPI. Yo hago un listado de los que aprobaron su curso y anexo su copia del DPI y la copia de la constancia de colegiado activo de la persona que va a servir su asesor, y lo mando a la unidad. Ignoro cuál es el trámite que ellos llevan ahí, si le van a pedir a ustedes que su asesor les firme una carta. Por eso es que ustedes sí tendrían, pienso yo, que hablar con la persona que esté dispuesta a asesorarles, porque muchas personas, uno cree que le van a asesorar y dice, ay, mire, a mí no me interesa laboral o no me interesa penal, sino que no me gusta tributario, yo mejor no lo asesoro, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que buscar la persona y les tiene que dar su constancia de colegiado activo
y ustedes anexar su DPI, ¿verdad? Copia de su DPI, foto de su DPI. Ok, Lick, muchas gracias. ¿Alguien que tenga otra duda al respecto? ¿Ya todos pensaron en una persona que les pueda asesorar su tesis? ¿O ya la mayoría tiene quién? No. ¿Esta lo siguen? No, Lick, todavía no. Bueno, pues les encargo que empiecen a pensar, ¿verdad? Para que de una vez pues ya les nombren un asesor para que ustedes puedan empezar a trabajar. Bueno, les deseo muy buenas noches a todos y a todas y nos veremos primeramente Dios el jueves en la próxima clase. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches.